La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, hola María. Soy Ángela de Málaga, aunque vivo aquí en el Reino Unido, en Bedford. Y bueno, yo me hice mecenas porque llevo escuchando el programa algunos meses, desde que mi hermana me pasó el primer podcast y me dijo, esto empieza a escucharlo ya. Y yo le hice caso, así que desde entonces lo escucho a diario, me encantó el programa, me pareció súper diferente y cuando salió la iniciativa del mecenazgo no me lo pensé. Primero porque me parece que es la única manera de conseguir información libre e independiente a esta altura, y luego también porque pensé que cuando estaba en España no hubiera podido hacerlo, había muchas cosas que no podía hacer, y ahora que sí que puedo, pensé que por supuesto, además que tenía muchísimas ganas de hacerlo, así que no me lo pensé, y por eso me hice mecena. Muchos besitos y a seguir. ¡Chao! Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Avui mateix enviaré una carta al president del govern espanyol emplaçant-lo a reunir-nos el més aviat possible. Però no vull tornar a sentir parlar de diàleg si no s'exerceix. I tampoc si no es concreta amb claredat. Si no hi ha aquesta proposta per exercir l'autodeterminació de manera pactada, vinculant i reconeguda internacionalment damunt de la taula abans de novembre, l'independentisme no podrà garantir cap mena d'estabilitat al Congrés dels Diputats al senyor Pedro Sánchez. El presidente de la Generalitat no tiene que esperar al mes de noviembre para conocer nuestra respuesta. Se la damos ahora mismo. La respuesta es autogobierno y no independencia. Y la propuesta es convivencia y no independencia. El Gobierno de España no acepta ultimátums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo. Entre el salto al vacío y el 155 perpetuo está justo esa convivencia que demandamos desde el Gobierno de España. Les anuncio que vamos a registrar una propuesta para votar en este Parlamento, una propuesta no de ley, para que se aplique el artículo 155, que se haga el requerimiento de ese artículo 155. Como ustedes saben, para que se aplique ese artículo, primero hay que hacer un requerimiento formal al presidente de la Generalitat. Como les digo, no hay ninguna duda de que Torra no va a aplicar la Constitución, yo creo que ha quedado claro. Pero, por si tuviera alguna duda, Torra tendrá que contestar un requerimiento y ese requerimiento tiene que ser claramente sí o no a defender, acatar y hacer cumplir la Constitución. Como ya he dicho, el Partido Popular llevamos ofreciendo la mayoría absoluta del Senado para la aplicación del 155 al Consejo de Ministros desde principios de septiembre. Y por tanto nosotros no necesitamos presentar una PNL, sino que nosotros cada día condenamos cualquier acto de violencia que sucede en Cataluña y nosotros cada día ponemos a disposición esa mayoría absoluta que solo tiene el Partido Popular para ser aplicado al 155. Por lo tanto, necesitamos que se nos trate con respeto. Hace falta respeto. Respeto al PNV porque hizo posible que hoy Pedro Sánchez esté en la Moncloa y que ellas sean ministras, y vale también para la ministra Valerio. Respeto al gobierno vasco, que tiene en su programa de gobierno la negociación del calendario de transferencias. Recientemente se ha dictado una instrucción por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad
para que por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, reconociendo el cumplimiento efectivo y su implicación en la lucha contra esta lacra, cumplimenten efectiva y debidamente en el conjunto de comisarías, en el conjunto de comandancias, todos los protocolos relativos a la evaluación del riesgo en la forma indicada, es decir, por personal formado, adecuado, etcétera, para recibir las denuncias y evaluar la situación de riesgo. Galicia non é unha partida, Galicia non é unha ficha dun escenario de competición máis grande. Calquera que diga eso, penso que non coñece ben nin Galicia, nin a situación de Podemos Galicia. Penso que son unha persoa extremadamente responsable, cando fago un compromiso, fago de xeito responsable. Eu estou en Podemos porque quero cambiar o meu país. E se dou este paso é porque teño un compromiso moi claro. Primeiro, porque penso que podo axudar a Galicia e porque podo axudar a votar a Feijóo. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Cafetera. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, amenazó ayer con dejar caer al gobierno de Pedro Sánchez si no hay acuerdo sobre los presos y si no hay propuestas sobre la mesa antes de noviembre para ejercer la autodeterminación de manera pactada, vinculante y reconocida internacionalmente. Es un ultimátum con el que Torra trata de calmar al sector más duro de sus propias filas, pues estaba siendo acusado de conformista con el gobierno y además sufriendo fuertes críticas, incluso abucheos y gritos de desobediencia o dimisión por la forma en la que los Mossos de Escuadra han actuado en las últimas horas. Llama la atención que Torra se desmarque incluso del propio Puigdemont con esta amenaza, pues unas horas antes el expresidente había rechazado la acción directa y apostó por dar un espacio de confianza a Sánchez. Así que parece que Torra lanza un ultimátum de escaso recorrido, pues poco puede amenazar. No hay acuerdo de legislatura que romper, tampoco están pactados los presupuestos y nadie cree que el independentismo haya decidido hacerse el harakiri alineándose en una moción con Pablo Casado y en el Congreso de los Diputados. Además, está por ver que a Torra le quede algo de ascendencia en el grupo parlamentario dentro del Congreso. El gobierno por lo menos es lo que piensa y por eso insiste en separar la retórica de los datos. Pero es reseñable, sin embargo, la extraordinaria capacidad que demuestra una vez más el independentismo por revivir siempre en el último minuto con una nueva promesa indefinida. Y lo que sí ha conseguido es demostrar lo extraordinariamente complicado que es no defraudar a la ciudadanía después de haber estado años agitándola. Esperemos que, después de todo esto, alguien extraiga alguna lección. Esta es la apertura del programa La Cafetera de hoy, 3 de octubre de 2018. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Heading further to New York while we burning in the heat. On the state route through the drought, the highway's melting down. Our tire seems to Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al 3 de octubre de 2018. Un día que, como habéis podido comprobar, Cataluña vuelve a centrar la agenda política. Esta vez con el ultimátum que le ha dado Quim Torra a Pedro Sánchez para sellar esa brecha con quienes le avisaban en las calles de que sus votos no son cheques en blanco. Ahora la pregunta es ¿qué mecanismo tiene en mente para desestabilizar ese gobierno de Sánchez? Para eso, para analizar la situación, hablaremos con el analista y politólogo Eduard Güell. Y como cada día, haremos un repaso de la actualidad con las portadas de papel, los digitales, pero sobre todo en días como el de hoy, en el que la agenda política está marcada
por el caso catalán, destacaremos esos temas que quedan en las páginas interiores, esos temas que rescatáis todas vosotras en la agenda cafetera y que nos ayudan también pues a tener una amplitud de miras cuando nos intentan meter tanto este tema catalán, ¿no?, que se centra tanto en la agenda política. Así que nada, id incorporándoos, los que estáis en directo, los que escucháis desde la retaguardia, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Pero antes de que empecemos tenemos que hablar de estos saludos que se suelen hacer al principio del programa para los que os habéis levantado pronto, los que estáis ahora mismo en directo. Dice ese broker, la comandante Mer, que a los mandos de la Enterprise cafetera. Sí, Fernando se ha ido a resistir a la televisión y mientras pues me ha dejado a mí en los mandos. Muy buenos días buscadora de estrellas, muy buenos días Elena Noruega, José Mecuñat, José Francisco Dolz, Villasur, Wildwise. He visto que habéis sido muy madrugadores porque ya así a primera hora de la mañana os habéis puesto a comentar el tema catalán y me gustaba una cosa que decía Wildwise, que ha dicho: las derechas nacionalistas haciéndole el juego a la derecha nacional, nada nuevo bajo el sol. Lo que pasa es que luego las propuestas que tenemos, por ejemplo, por parte del Partido Popular, como dice Malandrín, es 155 hasta que gobiernen los que ellos quieren, en vez de sentarse ambas partes a negociar la idea de ambos es estar en el poder para no moverse de su discurso. Dice, los chimpancés de Goodall lo harían mucho mejor. Pues seguramente, porque hay veces que nos comportamos incluso peor que los propios animales. Pues nada, una vez hecho los saludos, recordar que el hashtag del programa de hoy es la cafetera Tórdago, que os habéis reído bastante, pero es muy bueno, es el grupo hashtag, así que id tuiteando la cafetera Tórdago. Y también recordar que programas como el de hoy son posibles gracias a las aportaciones de mecenas como Ángela, que la habéis escuchado al principio de este programa, así que muchas gracias Ángela, porque en su momento te unieses y te atrevieses a financiar un proyecto como este, el de la cafetera. Así que nada, hechos los saludos, hechos los agradecimientos, comenzamos. Y bueno, como ya avisamos al principio, vamos a empezar con el repaso de la actualidad a través de las portadas de papel. Sánchez intenta ganar tiempo ante el chantaje de Torra. Este es el titular del diario ABC, que dice que le retirará su apoyo si no hay referéndum de autodeterminación antes de un mes y pide que hasta entonces la calle se movilice. La Moncloa descarta aplicar el 155 pese al ultimátum de la Generalitat y ofrece más autogobierno pero no independencia. Y también lleva la información de que los Mossos y la universidad están hartos de que los utilicen. Los mandos de la Policía Autonómica acusan al Govern de jalear a los CDR por miedo a los radicales y profesores universitarios catalanes piden despolitizar las aulas. Pero sobre esto mismo, ¿qué es lo que decía Quim Torra, cómo se dirigía Quim Torra ayer al gobierno de Pedro Sánchez? ¿Cómo era ese ultimátum? Avui mateix enviaré una carta al president del govern espanyol emplaçant-lo a reunir-nos el més aviat possible, però no vull tornar a sentir parlar de diàleg si no s'exerceix i tampoc si no es concreta amb claredat. Si no hi ha aquesta proposta per exercir l'autodeterminació de manera pactada, vinculant i reconeguda internacionalment damunt de la taula abans de novembre,
l'independentisme no podrà garantir cap mena d'estabilitat al Congrés dels Diputats al senyor Pedro Sánchez. Repeteixo, l'independentisme no podrà garantir cap mena d'estabilitat al Congrés dels Diputats al senyor Pedro Sánchez. El problema de todo esto es que, como dice Atisbo Futuro, estamos en el día de la marmota. ¿Cuánto tiempo llevamos con ese tira y afloja sin llegar a una solución política? A una solución política al caso catalán, porque así le contestaba el gobierno, la portavoz del gobierno Isabel Celaá, a Quim Torra. El presidente de la Generalitat no tiene que esperar al mes de noviembre para conocer nuestra respuesta. Se la damos ahora mismo. La respuesta es autogobierno y no independencia. Y la propuesta es convivencia y no independencia. El Gobierno de España no acepta ultimátums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo. Entre el salto al vacío y el 155 perpetuo está justo esa convivencia que demandamos desde el Gobierno de España. Nothing's brighter than today. Colors dance through the night. Hope is all she has. Drawing madness in mind. Claro, que aquí, como dice Buscadora de Estrellas, recuerda, Isabel Celaá, que es Xavi Gracia, dice Celaá, que dudaba de las imágenes del 1 de octubre y decía que muchas imágenes eran fake, eran falsas. Bueno, yo creo que también en esto hay muchas torpezas, pero es verdad que al final la única solución posible será el diálogo político. También, si nos vamos al periódico El País, hablan de esto mismo, de que Torra responde a la fractura del 1 de octubre con amenazas a Sánchez. El gobierno rechaza el ultimátum del presidente, que anuncia que le retirará su apoyo si no hay oferta en un mes para la autodeterminación. Y titulan: así perdió el control el presidente. El gobierno frenó a los Mossos hasta no tener alternativa y hablan de que la noche del 1 de octubre de 2018 se convirtió en la noche en la que el presidente Quim Torra perdió el control de las movilizaciones del procés y acabó con los Mossos cargando contra los radicales. Además, dedican un espacio a el tsunami en Indonesia. El epicentro del desastre de Indonesia afronta una dura lucha por la vida y titulan Sobrevivir al tsunami y al abandono. Y dedican un espacio a que más de 45.000 personas tienen vedado trabajar con menores. En 2018 el registro de delincuentes sexuales ha frenado 300 contratos. Y hablando de Hacienda, titulan Hacienda prevé gravar más a las empresas por sus beneficios en el extranjero. Y el Nobel de Física premia la innovación con el láser. Si nos vamos a la portada de La Razón, titulan Torra pone fecha a la legislatura y Sánchez se aferra al diálogo. División en el soberanismo ante el órdago. Esquerra Republicana desconocía el anuncio, asegura el diario La Razón, y Moncloa ve una amenaza retórica y descarta el 155 para así aprobar los presupuestos generales del Estado. Lo que pasa que en esto hay que destacar que no solamente está recibiendo esas presiones el gobierno de Sánchez por parte de independentistas catalanes, sino que también, y han pasado bastante desapercibidas, el Antonia Ortúzar, del Partido Nacionalista Vasco, del PNV, en Radio Euskadi, también ejercía esa presión sobre el gobierno y pedía respeto para el PNV. Por lo tanto, necesitamos que se nos trate con respeto. Hace falta respeto. Respeto al PNV, porque hizo posible que hoy Pedro Sánchez esté en la Moncloa y que ellas sean ministras. Y vale también para la ministra Valerio. Respeto al gobierno vasco, que tiene en su programa de gobierno la negociación del calendario de transferencias y que señala 2 transferencias concretas: seguridad social y prisiones. Un pacto de gobierno rubricado por el PNV y el Partido Socialista de Euskadi. Respeto al Parlamento Vasco, que ha dejado muy claro qué es lo que falta de cumplimiento del estatuto y que pide en 6 meses un calendario de traspasos.
De hecho, en la portada de La Razón hablan incluso del plan oculto, ruptura y elecciones catalanas. La gran pregunta es en qué punto estamos, porque como ya decíais por aquí por el chat, esto es el Día de la Marmota, si estamos en el mismo punto que hace un año o si todavía hay margen para avanzar hacia una solución. También en el diario La Razón hablan de que el gobierno socialista deja 333 parados más al día, subirá el desempleo en septiembre. Y también el periódico El Mundo habla de el chantaje de Torra que asfixia a Sánchez y acerca las elecciones. El presidente exige al gobierno que permita un referéndum de autodeterminación o le impedirá aprobar los presupuestos. El Ejecutivo rechaza el órdago, ni independencia ni 155 perpetuo. Pero sobre este 155 perpetuo hablaba precisamente Dolors Montserrat del Partido Popular, que despreciaba la iniciativa de Ciudadanos sobre llevar el 155 al Congreso. Como ya he dicho, el Partido Popular llevamos ofreciendo la mayoría absoluta del Senado para la aplicación del 155 al Consejo de Ministros desde principios de septiembre. Y, por tanto, nosotros no necesitamos presentar una PNL, sino que nosotros cada día condenamos cualquier acto de violencia que sucede en Cataluña y nosotros cada día ponemos a disposición esa mayoría absoluta que solo tiene el Partido Popular para ser aplicado el 155. Lo que está claro es que el Partido Popular y Ciudadanos van a competir por quién es más duro, quién aplica el 155 más duro, y va a haber cierta competición. Esto mismo decía Albert Rivera, que anunciaba pues esa iniciativa en el Congreso sobre aplicar el 155 en Cataluña. Les anuncio que vamos a registrar una propuesta para votar en este Parlamento, una propuesta no de ley, para que se aplique el artículo 155, que se haga el requerimiento de ese artículo 155. Como ustedes saben, para que se aplique ese artículo, primero hay que hacer un requerimiento formal al presidente de la Generalitat. Como les digo, no hay ninguna duda de que Torra no va a aplicar la Constitución, yo creo que ha quedado claro. Pero, por si tuviera alguna duda, Torra tendrá que contestar a un requerimiento y ese requerimiento tiene que ser claramente sí o no a defender, acatar y hacer cumplir la Constitución. Si Torra rectifica, si Torra da marcha atrás, si Torra se convierte en un constitucionalista, cosa que no espero, ojalá, pues entonces a lo mejor no hace falta. Pero desde luego lo que no podemos es seguir mirando a otro lado con el presidente de comentarista o hablando de modo electoral en vez de estar pendiente de lo que pasa en Cataluña. Y después del 155, ¿qué? Que es lo que también se pregunta profe El Mascara en Twitter. Al final, como decíais también por el chat, se trata un poco del teatro político, ¿no? Seguimos en el Día de la Marmota por culpa de ese teatro político y de la falta de política en serio, del diálogo político en serio, porque al final todo esto no se va a solucionar a través de un 155. El 155, bueno, puede paralizar ciertas acciones, pero la imposición ya se ha demostrado que no ha sido buena. Y ya se ha demostrado que la gestión que tuvo Mariano Rajoy sobre Cataluña fue nefasta. No hay más que ver el 1 de octubre, cómo se gestionó por parte del Gobierno el 1 de octubre de 2017. Así que, bueno, mientras seguimos con el tema catalán, pero es verdad que hay otros temas. Antes de irnos a esos temas de las portadas digitales, a esos temas de la agenda cafetera, vamos a hablar con Eduard Güell, analista y politólogo, para que nos dé una serie de claves sobre lo que está ocurriendo, sobre los últimos acontecimientos en torno a Cataluña, porque es verdad que al final está marcando la agenda política del gobierno de Sánchez y por eso también merece su importancia. Eduard Güell, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando. Pues tenía mucho interés, Eduardo, en conocer tu valoración sobre los acontecimientos de las últimas horas, porque vemos mucha escenificación. Esto ya nos viene ocurriendo, esta misma sensación la venimos teniendo ya de largo, siempre que el dilema catalán se coloca sobre la mesa, ¿no? Pero hay mucha escenificación, algo de teatralización podría ser en lo que está ocurriendo. Exacto, sí, hay una teatralidad desmedida que sí, coincide el aniversario del 1 de octubre con un aumento de esta gesticulación. Pero realmente si hacemos un poco de vista panorámica, vemos que la situación es muy diferente a la de hace un año, donde estábamos en un bloqueo, en el estallido de un bloqueo total, ¿no? Y que llevó a una crisis de una magnitud enorme. Ahora estamos en un escenario en el que los actores relevantes son distintos, tienen estrategias distintas, por lo tanto, y se divisa un horizonte con un cierto grado de optimismo comedido. Porque, por un lado, en el gobierno de España hay una clara voluntad de establecer un diálogo y una comunicación continua con el gobierno de la Generalitat, y por otro lado el independentismo ha dejado de tener una estrategia unitaria y se está viendo gestos también para acercar posiciones con el gobierno. Esto es interesante porque aquí en Madrid, y lo vemos como la prensa lo destaca con mucha frecuencia, la división dentro del independentismo. Claro, aquí se utiliza esa terminología casi para desgastar más que en realidad para analizar, pero lo que sí que se observa son que hay líneas diferentes dentro del independentismo, ¿no? Exacto, sí. O sea, si bien aquí sorprendió en Madrid, sorprendió mucho la primera candidatura de Junts pel Sí, y porque se pensaba imposible que Esquerra Republicana y la antigua Convergencia fueran juntos en una candidatura, y lo que se dice es que ahora el panorama ha cambiado. Ya en el mes de julio se celebró una Asamblea Nacional donde Esquerra Republicana acordó situar el referéndum pactado como objetivo político, mientras que el PDeCAT ha experimentado diferentes vidas durante este tiempo y se ha instalado en lo que ellos llaman el legitimismo y una política de confrontación directa con el Estado, aludiendo que la República se ha proclamado y que, por tanto, lo que hay que hacer es aplicarla. Pero es que dentro también del PDeCAT hay diferentes familias y se está comprobando que lo que dice Puigdemont, como vimos ayer, no coincide con lo que dice el presidente Quim Torra. Yo creo que el presidente Quim Torra está viéndose obligado a gesticular en exceso y vemos de una manera un poco kafkiana como, por un lado, tiene una retórica muy agresiva contra el gobierno, y por el otro la gestión que hace es perfectamente acorde a la legalidad y perfectamente acorde a los márgenes establecidos. Es decir, hay una dicotomía que es difícil de mantener entre el mantener activo el procés y gobernar. Esta diferencia de posicionamiento entre Puigdemont y Quim Torra a la que aludes, ¿por qué se produce? Porque lo que daba la impresión desde, y así se nos había dicho en una buena parte de la prensa en Madrid, es que Torra no era más que una suerte de marioneta de Puigdemont, o sea, que obedecía a sus propios intereses. Sí, es que verdaderamente es un misterio el porqué de esta discrepancia de visiones ahora. Yo creo que tiene que ver con eso, con la presión, la necesidad que tiene el presidente Torra de marcar perfil y de trasladar un mensaje a la ciudadanía catalana de que él está en cabeza y que él es un poco el que está tirando del procés. Es decir, ganar protagonismo y
esta situación, porque si no, no se entiende. Es verdad que, como decías, Quim Torra es una persona de confianza de Puigdemont, si no, no estaría ahí. Porque ¿cómo sería visto internamente que apoyasen una moción de confianza propuesta por el Partido Popular? Porque vemos que hay una gran presión de la calle, de los CDRs, ante la que Quim Torra parece aparentemente sensible, o aparentemente reacciona también al calor de esa propia tensión. ¿Y esto cómo se vería ese escenario? Porque resulta un poco surrealista, como decías tú, pero no sé si internamente a lo mejor se aceptaría simplemente por una cuestión de tomar el pulso al Estado. Sí, ¿no? Yo creo que para que eso tenga que ocurrir, la situación se tiene que tensionar mucho más. Entonces, entiendo que debe haber sectores dentro del gobierno cercanos a Torra que apuestan por la vía de la confrontación directa con el gobierno socialista a forzar a un referéndum, y con lo cual estarían dispuestos incluso a votar conjuntamente con el Partido Popular, y otro entorno que no vería para nada esto viable. Para que ganen los partidarios del enfrentamiento total con el gobierno socialista y de llegar a votar con el Partido Popular, necesita un escenario que lo haga verosímil, que lo decante. Y ahora mismo, pese a las imágenes que vimos ayer, pese a la tensión que se ha vivido hoy en el Parlamento, no estamos. Con lo cual yo lo veo poco probable, por no decir imposible que eso llegue a suceder. Porque cuando esas imágenes han tenido mucha repercusión y nos inquietan, no son unas imágenes muy cotidianas, como es obvio, pero ¿cuánta relevancia debemos darles? Porque había quien nos decía, bueno, manifestaciones a favor del independentismo hay muchas y son muy numerosas, ¿no? Y quizá lo que hay es una gran expectación en torno a esto, pero ¿es relevante lo que ha ocurrido en estas últimas horas? Sí, ¿no? Sí, por un lado, porque constatamos que hay una espiral de agitación que lleva a momentos de alta tensión, cosa que, pese a picos que ha habido durante el último año, era bastante latente. Pero por otro lado, como decías, manifestaciones a favor del independentismo había cada día. Recuerdo que rodeaban la prisión de la Modelo en Barcelona, en múltiples localidades de Cataluña había manifestaciones diarias, y el día de ayer era especialmente señalado. Recordemos que el impacto emocional que tuvo el 1 de octubre fue tremendo, y toda la mitología y simbología que ha adquirido el 1 de octubre para el movimiento independentista es muy, muy relevante, muy significativa. Con lo cual, lo de ayer se explica en parte por esto, por lo que se estaba reivindicando, que era el 1 de octubre, junto con esa espiral de tensión latente. Y los CDR, recordemos que los CDR nacen como Comité de Defensa del Referéndum, que se encargaban un poco de organizar la logística tanto de las urnas como de entrar a las escuelas y dormir en las escuelas para impedir el paso de la policía. Nace como Comité de Defensa del Referéndum y después se convierte en Comité de Defensa de la República, un poco al margen, y la gente tampoco sabía muy bien identificar quién formaba parte de ello, si eran sectores al principio de la CUP o no. Creo que está bastante desorganizado eso de la CDR, y se hace muy difícil analizar quiénes son. Pero en cualquier caso, volviendo a tu pregunta, yo por el momento no convertiría el hecho de ayer en tan singular lo que sucedió ayer. Es un poco lo que pretende algún sector independentista y, por supuesto, ha pretendido partidos como Ciudadanos durante el día de hoy, pero considero que no entra dentro de los cálculos.
Pues Eduardo, un auténtico placer hablar contigo. Espero que te iremos llamando de vez en cuando porque nos interesa mucho escuchar tu análisis, Eduardo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a ti, Fernando. Los CDRs deberían replantearse seriamente cuál es su estrategia, porque son las derechas, tanto la catalana como la hispana, las que están capitalizando todos y cada uno de sus movimientos. A saber siquiera si los CDRs tienen objetivos comunes. Está claro que metodologías comunes no las tienen. En el momento que uno va recorriendo páginas en Facebook, foros de Reddit, alguna página por ahí de los diferentes CDRs, y las opiniones que hay son cuanto menos contradictorias. Hay algunos que reivindican lo sucedido en este último 1 de octubre, otros lo critican, otros directamente condenan las actitudes llevadas a cabo. Como digo, a saber siquiera si tienen objetivos comunes. Lo que está claro que de seguir así los CDRs, lo único que van a hacer es alimentar a los enemigos, honestamente. Pues esto que dice Nacho Escursel es cuanto menos cierto, yo creo, porque ya lo decía también Eduard Güell, hablaba de esa desorganización de los CDR, pero también eso implica que no podemos hacer un totum revolutum diciendo que todos los miembros de los CDR son radicales, que todos los miembros de los CDR se agolparon en las puertas del Parlamento, porque es verdad que al final pues son muy heterogéneos, y de hecho esa desorganización a la que aludíais los dos pues demuestra que no se puede homogeneizar a movimientos tan heterogéneos. También os pedimos también la visión que teníais o que se barajaba fuera de nuestras fronteras. Carlos desde Londres nos hablaba de cómo se había vivido, sobre todo, el 1 de octubre hace un año. Hola, cafetera. Soy Carlos desde Londres. Y bueno, referente al tema de Cataluña, yo este año la verdad es que no he oído gran cosa, pero el año pasado sí. El año pasado aquí la gente estaba bastante incrédula, y más después de haber tenido la experiencia con el referéndum de Escocia, en el que el mensaje desde Inglaterra era el de: no queremos que os vayáis, estamos convencidos de que somos más fuertes juntos, pero aún así aceptamos que tenéis todo el derecho a decidir. Y por eso desde aquí no se podía entender lo que estaba pasando en España y el nivel de confrontación al que se estaba llegando. Un saludo, Resistencia. Y ahora sí, dejamos aparcado el tema catalán, le hemos dedicado ya un considerable espacio porque tiene su importancia, pero es verdad que hay otros temas, si nos vamos a las portadas de los digitales, que son las que vamos a analizar, y las vamos a analizar todos juntos. Luego pasaremos a la agenda cafetera con los temas también que nos habéis enviado. De miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, letal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dicen, ay, pues menos mal, no nos han fusilado, qué bien. Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown.
The constant dragging and deceit, your hands been tied and made to greed a life that's bounded to a world that keeps on taking every day. Bueno, y si nos vamos a la portada del diario.es, además del tema catalán, que obviamente es portada, también rebuscando entre los temas que han sido noticia, nos encontramos con que Vescansa confirma que se presentará para optar al liderazgo de Podemos Galicia. La cofundadora de Podemos, la socióloga Carolina Vescansa, concurrirá finalmente a liderar la formación en Galicia con una postura, decía, extremadamente responsable y dijo: estoy en Podemos porque quiero cambiar este país. Vescansa además pidió neutralidad después de los comentarios en contra que escuchó por boca de Pablo Iglesias, pero también del secretario de organización Pablo Echenique o de diferentes cargos públicos e institucionales de Podemos Galicia, donde amplios sectores han acogido con sorpresa y temor a que se reaviven viejos debates internos. Pero ella insistía, la unidad se hace todos los días. Y nos hemos ido precisamente a lo que decía Vescansa, que decía lo siguiente. Galicia non é unha partida. Podemos, Galicia non é unha ficha dun escenario de competición máis grande. Calquera que diga eso, penso que non coñece ben nin Galicia, nin a situación de Podemos Galicia. Penso que son unha persoa extremadamente responsable, como cando fago un compromiso, fago de xeito responsable. Eu estou en Podemos porque quero cambiar o meu país. E se dou este paso é porque teño un compromiso moi claro. Primeiro, porque penso que podo axudar a Galicia e porque podo axudar a votar a Feijóo. Maybe you're tired of the strains, the lonely highs, the constant rains that seep right through you on the days you're coming down. También Indignados, la cuenta de Indignados nos enviaba la información del diario.es, que también es portada, que titula: El caso Villarejo destapa el descontrol sobre 900 identidades falsas para policías. La policía dio de baja sus 3 identidades supuestas al jubilarse en agosto de 2016, aunque la gente solo devolvió una y declaró extraviadas las otras 2. El comisario utilizó al menos una de esas identidades falsas en las maniobras policiales contra el proceso soberanista de la Operación Cataluña, y explican también en esta información que Asuntos Internos encontró los 2 carnets extraviados al registrar 15 meses después la casa de Villarejo, acusado de liderar una organización criminal. Además, una reciente instrucción secreta aumenta el control judicial de los DNI falsos y limita su uso a operaciones antiterroristas y contra el crimen organizado. Y si nos vamos a la portada de Público, nos encontramos con temas como el hecho de que el Ministerio del Interior trabaja en un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de asesinato de víctimas de violencia machista. El Ministerio del Interior está trabajando en un nuevo protocolo contra la violencia de género con el objetivo de evaluar el riesgo de asesinato de las víctimas de este tipo de violencia, al tiempo que ha aseverado que se implantará próximamente. Y esto mismo decía Marlaska, el ministro Marlaska, sobre esta propuesta. Dentro de estos proyectos, recientemente se ha dictado una instrucción por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad para que por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, reconociendo el cumplimiento efectivo y su implicación en la lucha contra esta lacra, cumplimenten efectiva y debidamente en el conjunto de comisarías, en el conjunto de comandancias, todos los protocolos relativos a la evaluación del riesgo en la forma indicada, es decir, por personal formado, adecuado, etcétera, para recibir las denuncias y evaluar la situación de riesgo. Así hablaba Marlaska de esta nueva propuesta durante su comparecencia en el Senado. Explicaba esas líneas generales de esta propuesta. El nuevo protocolo, que se incorporará al sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género del Ministerio del Interior, no solo hará referencia al riesgo de reincidencia,
sino también al de asesinato. Dentro de esa mejor coordinación, su departamento está emprendiendo actuaciones para mejorar la protección de la víctima cuando los condenados cambian de domicilio o en aquellos en que no exista una denuncia previa, y está impulsando un plan personalizado en el caso de los menores. Un tema muy importante, sobre todo después de esa semana negra para las mujeres que dejábamos la semana pasada. También en Infolibre, si nos vamos a Infolibre, nos encontramos con la información de que el Ministerio del Interior lleva más de 3 meses esperando el informe jurídico que encargó para retirar las medallas a Billy el Niño. El ministro Fernando Grande Marlaska encargó el pasado mes de junio un estudio para ver si legalmente había opción de quitar las condecoraciones al expolicía de la Político-Social. Las administrativas consultadas por Infolibre dicen que la cuestión es más compleja de lo que parece. Dicen, dejar sin efecto un acto administrativo favorable está sometido a procedimientos muy rigurosos y garantistas, así que de momento habrá que esperar para esa retirada de las medallas a Billy el Niño. Y nos vamos a un tema radicalmente distinto, que también está en la portada de Infolibre, que habla de que la Unión Europea da luz verde a la reducción del IVA para las publicaciones digitales. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea dieron este martes en la reunión mantenida en Luxemburgo su visto bueno a la directiva comunitaria que permitirá a los gobiernos de los Estados miembros aplicar un IVA reducido a los libros, periódicos y revistas electrónicas, equiparándolo así con el trato fiscal que reciben las publicaciones impresas. Esta normativa comunitaria impide igualar el tipo impositivo de las nuevas de las publicaciones digitales y las de formato papel, mientras que en Europa las primeras tienen que afrontar un mínimo estándar del 15%, las tradicionales pueden beneficiarse de una tasa cero a una reducida mínimo del 5% o superreducida menos del 5%. En el caso de España, las publicaciones electrónicas están sometidas al tipo general del 21% frente al tipo reducido del 4% que se aplica al formato físico. Así que nos encontraríamos con algo que realmente puede cambiar y realmente puede modificar la situación de las publicaciones digitales. Estas son algunas de las informaciones más destacadas de las portadas de los digitales, de Infolibre, de Público.es, del Diario.es. Pero también están las informaciones que nos enviáis, las informaciones de la agenda cafetera, de esa agenda de oyentes, que lo que pretende es que la opinión pública no solamente esté informada por los temas que selecciona la agenda setting, que se ponen en las portadas de periódicos, sino que nos vamos a las páginas interiores para hablar de temas no menos importantes y que destacáis todas y cada una de vosotras. Así que vamos a la agenda cafetera. America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si es uno carca. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y como decía, pasamos a esa agenda cafetera, esa agenda de temas que conformáis todas y cada una de vosotras. Elenina, por ejemplo, nos enviaba una información y ella escribía: ¿reaccionará la sociedad ante ello? ¿Se permitirá que un dictador tenga homenajes de Estado?
Lenin se refería así a la información de que los Franco reclaman que el dictador vuelva a ser enterrado con honores militares. La familia Franco pretende que el dictador vuelva a ser enterrado con honores militares. Los nietos presentaron el pasado viernes sus alegaciones contra la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, donde reclaman sus pretensiones. En el documento que ha hecho público la Fundación Franco, los descendientes del dictador apelan al Real Decreto que regula el reglamento de honores militares como homenaje y manifestación de respeto a la bandera de España, al rey y a determinadas personalidades, autoridades y mandos militares. Tal y como recoge el texto del Real Decreto, le corresponde a la Presidencia del Gobierno o al Ministerio de Defensa la organización y concreción de los actos de honras fúnebres que se celebren, que se rendirán por una unidad con bandera, banda y música, y consistirá en la interpretación del himno nacional completo, arma presentada y una descarga de fusilería. Todo esto es lo que exige la familia de Franco para Franco, para el dictador. Algo totalmente inverosímil en una democracia como la española. Esto demuestra que igual esa transición no fue tan idílica y necesita una autocrítica como mínimo de lo que se hizo, ¿no? Porque que una familia de un dictador se considere con la legitimidad de encima exigir honores al dictador es algo que en una democracia pues se ve cuanto menos inverosímil. Pero en otro orden de cosas, una información que ha sido muy comentada en redes sociales y nos enviaba el Tuert es que la Comunidad de Madrid exige saber cuánto ganan los mendigos para descontarlo de sus ayudas. El Gobierno regional pide a los solicitantes de la renta mínima de inserción una declaración jurada de sus ingresos en la calle. Concretamente, la Comunidad de Madrid está preguntando a personas sin techo cuánto ingresan por practicar la mendicidad, cantar en el metro o recoger chatarra. Los solicitantes de la renta mínima de inserción de 400 euros se encuentran con la sorpresa de que deben presentar una declaración jurada de sus beneficios en la calle como si fuera un trabajo corriente. Ante el temor de quedar expulsadas del trámite, acaban por declarar una cantidad al azar que después se les descontará con creces de la prestación. Y según explicaban en el diario El País, en un documento al que ha tenido acceso este medio, fechado el 20 de agosto, la Dirección General de Servicios Sociales le da a un mendigo un plazo de 10 días para que cuantifique sus ingresos mensuales. La cantidad que declare se le computará, como se especifica en la ley, como mínimo al 70% del importe vigente del indicador público de renta de efectos múltiples, 376 euros. ¿Pero qué dice la Consejería? La Consejería de Políticas Sociales, a través de una portavoz, explica que quieren saber cuánto ganan porque así lo recoge el decreto por el que se rige la renta mínima de inserción. Según el Gobierno regional, esto se lleva preguntando desde siempre. Por ejemplo, un chatarrero que declara ganar 100 euros al mes con unas tablas de las que se dispone, se le calcula la renta mínima de inserción. Si al mes siguiente esa persona declara que ya no gana ese dinero, se le vuelve a calcular la RMI respecto a su nueva situación económica y familiar. En definitiva, la Comunidad de Madrid está exigiendo saber cuánto ganan los mendigos para descontarlo de sus ayudas. Y esto os podéis imaginar pues el debate que ha generado en redes sociales, sobre todo ya no tanto el debate, sino las críticas. Pero también hay que hablar de una convocatoria que nos enviabais varias de vosotras y es una huelga general de estudiantes que está convocada contra el machismo y el sexismo en las aulas. El Sindicato de Estudiantes y el colectivo Libres e Iguales llaman al paro el próximo 14 de noviembre. Dicen que no es una huelga contra el gobierno, sino una huelga para que el gobierno pase de las palabras a los hechos. El Sindicato de Estudiantes ha convocado este martes una huelga general para el próximo 14 de noviembre y el lema será "Fuera el machismo de nuestras aulas", ya que consideran que es el momento de levantar a la juventud estudiantil contra el sexismo en los centros educativos. Lo ha afirmado la secretaria general de este sindicato, Ana García, a las puertas del Consejo Escolar del Estado, donde se celebraba un pleno para aprobar el informe preceptivo sobre el anteproyecto del Gobierno para erradicar los recortes educativos del Partido Popular. Exigen la puesta en marcha inmediata de una asignatura de educación sexual inclusiva, evaluable y obligatoria en centros públicos y privados, en primaria, secundaria, bachillerato y FP.
Y para terminar esta agenda de la cafetera, tenemos que hablar de una información que puede haber pasado desapercibida, pero es una información muy grave. 34 personas mueren en una patera después de que Marruecos rechazase la ayuda de España para salvar sus vidas. Nos adjuntabais esta información a través también de Elena Maleno, porque según Caminando Fronteras, al menos 34 personas habrían muerto en una patera después de esperar más de 24 horas a ser rescatadas en aguas marroquíes. Salvamento Marítimo de España recibió la alerta durante la madrugada del domingo y ofreció colaboración a Marruecos al encontrarse en su zona de rescate, pero no se recibió respuesta. Entre los fallecidos hay un niño y una niña. Y explican, los supervivientes están muy mal. Han pasado muchas horas de agonía, muchas horas de tragedia y el shock es horrible. Pero también nos enviabais una información relacionada con estos temas. Isabel Aragón nos enviaba la información del diario.es que titulaba Una moneda propia y miles de personas acogidas. El sistema creado por el alcalde italiano arrestado por inmigración ilegal. Este martes arrestaron a Domenico Lucano, impulsor de un modelo de acogida de migrantes con el que repobló Riace, un pueblo empobrecido del sur de Italia donde hoy residen unas 400 personas extranjeras. Un pueblo del que hemos hablado aquí, también en la agenda de la cafetera, y es que bajo este modelo de restauración, casas abandonadas, se recuperaron oficios tradicionales y se creó un sistema monetario alternativo. La investigación de la Fiscalía contra el alcalde ha despertado numerosas críticas, como os podéis imaginar. Lucano es solo culpable de salvar vidas humanas, pero sin embargo, por eso mismo está detenido por inmigración ilegal. Muchas veces parece que vivimos en el mundo al revés y estas noticias así lo confirman. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia. Pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico. Y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos. Y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante. Porque fue la sociedad que nos creó el instinto. Eso de pertenecer a una grey. Aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Pues como decía Mujica y como también recordaba Buscadora de Estrellas en el chat del programa, no tenemos que permitir que se penalice la solidaridad, como también se ha penalizado la del alcalde italiano arrestado encima por inmigración ilegal. Al menos señalémoslo, al menos critiquemos esa penalización de la solidaridad, porque cualquier día puedes ser tú.
Así que, bueno, son las 9:28 de la mañana del 3 de octubre de 2018. Además, por aquí seguís comentando. Dice Xavi Gracia, liamos a María para que haga sobremesa cafetera. Pues ¿sabes cuál es el problema? Que no tengo tanta capacidad para hablar sola, la verdad. Esto además lo estoy hablando con Fer porque si digo esto me va a matar, pero como no me está escuchando, seguro que no me escucha, lo puedo decir. Él tiene una capacidad alucinante para el discurso, para estar hablando sin necesidad de tener a nadie al lado, pero yo no. Así que no creo que me liéis para esa sobremesa. Sí, buscadora, me tengo que ir. Dice, no te vayas. Sí, me tengo que ir. Espero que os haya gustado el programa, espero que haya sido un programa completo, un programa informativo, pero que también hayáis pasado un buen rato, porque en eso consiste. Al final, la vida hay que disfrutarla, hay que vivirla. Y sí, me voy a ir. Y nada, muchas gracias un día más por estar y por apoyar la cafetera. Muchas gracias a todas vosotras, a las mecenas, a las oyentes de este programa. Y recordad, si estáis escuchando esto, sois la resistencia y no estáis solas. Muchísimas gracias a todas. Hombre, Villasur, estírate un poco, ¿no? Decía para que Villasur, dice, lo pongo a María un 9,5 porque el 0,5 te lo quito por no hacer sobremesa. Hombre, estírate un poco, anda. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.